Noticentro 1, CMI. Se revela cómo conductor del carro bomba logró entrar y salir sin problemas de la brigada de Cúcuta. Ministro de Defensa atribuye a Frente Urbano del ELN autoría del atentado. Este noticiero obtuvo historial del vehículo usado como carro bomba. Atentado contra la lideresa en el Huila. Se encuentra en grave estado. Cumbre productiva sin hostilidades entre presidentes Biden y Putin en Ginebra. Fiscalía otorgará inmunidad a directivos de Odebrecht por sobornos en la Ruta del Sol. Documento exclusivo. Más de 27,000 contagios hoy. 595 muertes. Colombia en el top 10 de fallecimientos por COVID. En Bogotá, 4 de cada 10 personas que hacen prueba son positivas. Vienen 15 días dolorosos, dice la alcaldesa. Desde mañana, pico y cédula para vacunas a mayores de 45 años. Quiebran sistema de transporte masivo de Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena. Bogotá con recursos hasta junio. El presidente revela bases de nueva reforma tributaria. Gobierno deja estables precios de combustibles. Egan Bernal entrega bicicleta y camiseta de regalo al Papa. El ministro de Justicia habla sobre la reforma a la justicia en Pregunta a Yamir. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. En las últimas horas se conocieron las primeras imágenes del conductor del carro bomba que explotó dentro de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. El hombre entró y salió sin problemas de la guarnición militar. Didier Chica está en Cúcuta. Buenas noches, Didier. ¿Qué otros detalles se conocen de este atentado que dejó más de 36 personas heridas? Claudia, buenas noches. La saludo desde la puerta de la Brigada 30 del Ejército aquí en Cúcuta, uno de los lugares donde se han concentrado las acciones de los investigadores que buscan esclarecer todo lo que hubo detrás de este atentado con explosivos que causó heridas a 36 personas. Es un punto de alto interés porque por este lugar entró la camioneta cargada con los explosivos que 2 horas y media después fue detonada frente a las instalaciones de uno de los batallones que está dentro de la brigada. La camioneta Toyota blanca de placas JGX 180 llegó a la puerta de la Brigada 30 del Ejército a las 12 del día y 32 minutos. En este video se observa cómo un soldado revisa durante 20 segundos el baúl y le permite al conductor seguir la marcha. En el video no se alcanza a ver si en el lugar hay otros soldados o suboficiales del Ejército que normalmente deben supervisar la entrada a las bases militares. El conductor lleva el vehículo hasta el dispensario médico, donde lo estaciona durante 2 horas y 13 minutos. A las 2 de la tarde y 45 minutos, el vehículo es trasladado hacia otro lugar dentro de la brigada. 5 minutos después, a las 2:50, ocurre otro hecho que es de altísimo interés para los investigadores. El conductor sale caminando por la puerta principal de la Brigada 30. En las cámaras de seguridad no se alcanza a ver bien su rostro. Este sujeto sale de la sede militar 5 minutos después y a las 15:01 se produce la primera explosión después de que mueven el vehículo que estaba parqueado frente al dispensario y lo ubica en una zona en donde se encontraban o se encuentran las instalaciones de la estructura de apoyo EDA de la Fiscalía General de la Nación. La Embajada de Estados Unidos confirmó la presencia de sus hombres cerca del lugar de la explosión. 2 de ellos sufrieron heridas leves. Un reducido número de militares estadounidenses se encontraba en la base militar colombiana en Cúcuta, realizando un entrenamiento con una unidad colombiana en el momento de la explosión. Todo el personal de Estados Unidos ha sido verificado y no hay reportes de heridos serios. La presencia de estos oficiales de Estados Unidos en 4 bases colombianas fue aprobada el año pasado en medio de un intenso debate político y legal. El ministro de Defensa, Diego Molano, atribuyó este atentado a la guerrilla del ELN y aseguró que sus máximos líderes que están en el exterior deben asumir la responsabilidad. El Frente de Guerra Urbano del ELN es señalado por el ministro de Defensa como responsable de la acción terrorista en Cúcuta. Uno de los cabecillas implicados sería alias Julián, un hombre de más de 20 años en las filas de esa guerrilla. Pensé que era la Caldera. Según el ministro Molano, la Dirección General y el Comando Central del ELN no pueden evadir su responsabilidad.
son terroristas y no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero mientras cometen actos terroristas. De confirmarse la hipótesis del ministro, el Frente Urbano del ELN estaría repitiendo la forma de actuar del 17 de enero de 2019 en la Escuela de Policía General Santander, donde murieron 22 cadetes por un carro bomba. En los dos casos, el ELN aprovecha un evidente descuido en la seguridad de las instalaciones de la fuerza pública. Este Frente Urbano también es responsable de atentados recientes en Barranquilla y en el barrio La Macarena de Bogotá contra la policía. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, anunció una serie de medidas frente a lo que fue una evidente cadena de errores que permitieron el ingreso de esta camioneta a esta sede del Ejército. La inspección del Ejército empezó las investigaciones para determinar quiénes son los responsables del grave error militar en la custodia de las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército. Por el momento fueron separados de sus funciones 3 oficiales y los soldados que estaban en la guardia. Relevará de sus cargos a los servicios de la guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del batallón de apoyo de servicios para el combate número 30. La cuarta línea, tendremos que adelantar acciones de mejora a cargo de la inspección del Ejército una vez finalice la verificación de los hechos y de los procedimientos adelantados por la unidad. El comandante de las fuerzas militares ordenó una revisión en la seguridad de todas las instalaciones militares en el país. En otro punto de Cúcuta está nuestro corresponsal Carlos Salazar, quien en las últimas horas ha obtenido varios documentos exclusivos sobre el historial de esta camioneta que fue utilizada como carro bomba. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Didier. Conocimos en forma exclusiva el documento del Registro Único de Tránsito Nacional, donde está el historial del vehículo que se utilizó como carro bomba. Veamos el siguiente informe. CMI conoció de forma exclusiva el documento de Registro Único Nacional de Tránsito, histórico de propietarios de esta camioneta Toyota Fortuner, utilizada por los terroristas en el atentado al Cantón San Jorge de Cúcuta. El vehículo es importado y fue matriculado el 20 de febrero de 2017 en Villa del Rosario, con placa JGX 180. Con SOA actualizado el 6 de febrero de este año. CMI se abstiene de revelar el nombre de la propietaria porque hace parte de la investigación que adelantan las autoridades. En este documento actualizado a hoy figura como única dueña, es decir, no existe registro de traspaso. Este documento será clave para las autoridades que adelantan la investigación de este caso. Carlos Salazar, Noticentro 1, CMI. Carlos, muchísimas gracias por su información. De otra parte, bajo observación médica y en delicado estado permanece la líder defensora de víctimas, Derly Pastrana, quien sufrió un atentado en Neiva. Derly Pastrana Yara, lideresa de víctimas de las extintas FARC en el departamento del Huila, fue atacada por 2 sicarios motorizados que dispararon en contra de su humanidad en su vivienda en el sur de Neiva, generándole graves heridas en su estómago, lesionando gravemente la vena cava y el colon, por lo cual fue necesario practicarle una cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Neiva. La lideresa social presenta además múltiples heridas localizadas en el tercer y séptimo espacio intercostal, a nivel toracoabdominal, en el antebrazo derecho, en el brazo izquierdo, cuello y maxilar. Derly había sido preelecta ayer por las organizaciones de mujeres víctimas en el Huila para la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. No es posible que las mujeres pierdan la vida, no es posible que las mujeres sean amenazadas por defender a otras mujeres, por defender los derechos humanos. De acuerdo con el parte médico entregado por el Hospital Universitario de Neiva, Derly Pastrana Yara se encuentra en estado crítico, con doble soporte de vasopresor, con ventilación mecánica y bajo efecto de sedación. En el plano internacional, la primera cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de su homólogo ruso, Vladimir Putin, concluyó con un tenue acercamiento que se saldó con un acuerdo para el retorno de los embajadores expulsados tras meses de tensiones. También hablaron de la posibilidad de una extensión del pacto nuclear. Ambos mandatarios mantuvieron sus diferencias en temas relacionados con los ciberataques y los derechos humanos. La atención mundial se posó en la Villa Lagrange, donde tuvo lugar la primera cumbre entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, quienes con un apretón de mano arrancaron el encuentro tras meses de tensiones y cuando las relaciones bilaterales se encuentran en su punto más bajo desde la caída de la Unión Soviética.
La reunión acabó casi 2 horas antes de lo que habían anticipado y aunque ambos mandatarios destacaron que su diálogo fue constructivo y sin hostilidad, concluyendo con un acuerdo para el retorno de los embajadores expulsados y una posible extensión del pacto nuclear, los puntos de fricción y desencuentro se mantuvieron en los temas referentes a ciberataques y derechos humanos. De hecho, la cumbre terminó con 2 ruedas de prensa separadas en las que mantuvieron sus líneas rojas. Putin, que habló primero, se rehusó a mencionar el nombre del líder opositor Alexei Navalny y justificó su cuestionado arresto. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Biden se centró en los ciberataques que sus servicios de inteligencia atribuyen a Moscú. Significant cyber capability. And he knows it. He doesn't know exactly what it is, but it's significant. And if in fact they violate these basic norms, we will respond. De forma deliberada, la administración Biden ha evitado concretar los objetivos de la cumbre, más allá de sentar las bases de una predictibilidad y racionalidad en la relación con Rusia, y se ha ocupado de rebajar las expectativas. Biden, por su parte, ha evitado entrar a calificar de éxito o fracaso la jornada. Putin tampoco hizo un balance, pero trató de plasmar que hay voluntad, aunque también incertidumbre. Una vez que Biden terminó su rueda de prensa, la Casa Blanca y el Kremlin publicaron una breve declaración conjunta anunciando la intención de iniciar un diálogo de estabilidad estratégica bilateral. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía presentará el próximo 29 de julio un acuerdo con 3 exdirectivos de la multinacional Odebrecht, con el cual estos recibirán inmunidad total en el proceso por los sobornos entregados para la construcción de la Ruta del Sol, Sector 2. La Fiscalía presentará ante un juez un acuerdo con los exdirectivos de la multinacional Odebrecht, Luis Bueno, Luis Eduardo Arrocha y Luis Mameri, señalados de ser los cerebros del soborno de $6,5 millones que pagó la multinacional para obtener el contrato de la Ruta del Sol Sector 2. El acuerdo contempla que los exdirectivos no serán investigados por el delito de cohecho a cambio de seguir colaborando con la Fiscalía en varias investigaciones que relacionan el contrato. Previamente el ente acusador ya había negociado con los exdirectivos, sin embargo con esta decisión obtendrán inmunidad total por estos hechos siempre y cuando un juez avale la negociación el próximo 29 de julio, fecha en la que se presentará el acuerdo. Los empresarios además tendrán que declarar en la Corte Suprema y la Procuraduría si son requeridos. En otras noticias, Colombia reportó más de 27.000 nuevos diagnosticados con COVID-19 en las últimas 24 horas. 97.560 colombianos han fallecido a causa del contagio por COVID-19. Esta cifra aumentó con otros 595 fallecidos reportados este miércoles. Los contagios también aumentaron con otros 27.827. Ya han contraído COVID-19 3.829.879 personas. Los casos activos siguen aumentando. Ya son 155.461. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El pasado 13 de junio con 28.518 contagios, 586 muertes. El 14 de junio con 24.376 contagios, 588 muertes. El 15 de junio con 24.452 contagios, 599 muertes. Hoy con 27.827 contagios, 595 muertes. Las muertes por COVID registradas en los últimos días en Colombia ubican a nuestro país dentro de las 10 naciones con mayor letalidad por la pandemia. Según los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, Colombia ya ocupa el puesto 10º en el total de decesos por COVID-19 en el mundo. En primer lugar está Estados Unidos con más de 600.000 muertes, Brasil le sigue con 490.000, India con más de 379.000, México con 230.000, Perú con más de 189.000, Reino Unido contabiliza más de 127.000 muertos, al igual que Italia, Rusia más de 125.000, Francia más de 110.000 y Colombia más de 96.000. La situación más complicada se vive en Bogotá.
En este momento tenemos una circulación de unos linajes, unas cepas del virus mucho más transmisoras. Esto significa que normalmente el virus o antiguamente contagiaba a 2.5 personas. En este momento ese contagio puede ser el doble. Con este panorama, acudir a la vacunación y adoptar el autocuidado son ahora más necesarios para frenar el avance del COVID-19. Pues justamente epidemiólogos advirtieron que Colombia atraviesa un hipercontagio. En Bogotá, 4 de cada 10 pruebas para detectar el COVID resultan positivas. La propagación del COVID-19 en Colombia está alcanzando niveles muy preocupantes según los epidemiólogos. En la capital del país, por ejemplo, un altísimo porcentaje de sus habitantes que se someten a las pruebas de detección del virus están arrojando resultado positivo. Una positividad de pruebas en Bogotá alrededor del 40%. Es decir, que 4 de 10 personas que van a tomarse prueba salen positivas para COVID-19. Es una situación que amerita autocuidado, gran responsabilidad, bioseguridad. En Bogotá se habla de una especie de hipercontagio, es decir, un acelerado ritmo de infección asociado a una mayor interacción de las personas. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que el país tendrá días dolorosos en lo que resta del mes de junio por el alto nivel de contagios y muertes por COVID, que son la consecuencia de las 7 semanas de aglomeraciones durante las protestas. Los picos de contagios y muertes seguirán dramática y dolorosamente los próximos 15 días, anunció la alcaldesa Claudia López durante su participación en la presentación de la vitrina turística de Anato. Estaremos viendo a lo largo del mes de junio dolorosamente todos los días las consecuencias de 7 semanas de descuido, de 7 semanas de aglomeraciones, de 7 semanas en las que se rompió el pacto de cuidado colectivo que durante más de un año nos sacó adelante en esta pandemia. Pero observó que la vida va a continuar y en su concepto, solo con el diálogo y la concertación, pero sobre todo con paz social, el país podría reactivarse. Sin paz social no va a haber reactivación. Cuidado, vacunación y paz social son las claves de salir adelante, son las claves de la reactivación. Y las tres requieren diálogo y concertación, no polarización paralizante. La alcaldesa pidió a los colombianos regresar al pacto de cuidado colectivo para superar juntos la pandemia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció a través de un comunicado que en las próximas semanas se iniciará el proceso de vacunación de mujeres gestantes. Explicó que el uso de las vacunas en esta población se ha venido definiendo a partir de la evidencia y de sus respectivos estudios desde hace muy pocas semanas. Comenzó la búsqueda de entre 500 y 700 mil ciudadanos que no han acudido a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Así lo reveló el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz. Por registros de las IPS y de la Secretaría de Salud, se ha descubierto que entre 500.000 y 700.000 colombianos no han podido o no han querido acudir a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID y los están buscando hasta con incentivos, reveló el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz. Estamos encontrando que existe un rezago, lo hemos hablado ya con los mandatarios locales, de hecho se había pedido que el fin de semana hiciéramos una campaña de incentivo para que las personas que requieren esa segunda dosis asistan a los procesos de vacunación, porque recordemos que esas segundas dosis se encuentran en los refrigeradores, en las diferentes IPS o las diferentes secretarías de salud. Colombia recibió hoy otras 538.200 vacunas y mañana recibirá otro 500.000 de la farmacéutica Pfizer y completará así cerca de 20 millones de dosis del biológico contra el virus del COVID-19. Y por su parte, las empresas promotoras de salud informaron que cuentan con las vacunas contra el COVID suficientes para atender a las personas que ya tienen cita y aseguraron que están listas para comenzar a vacunar a las personas mayores de 45 años. Las EPS, a través de su vocero, entregaron un parte de tranquilidad con respecto a la disponibilidad de vacunas, tanto para primeras como para segundas dosis. De hecho, hay suficientes vacunas para que todas las poblaciones que en teoría deberían estar vacunándose se puedan vacunar. El gremio de las EPS también explicó que extender el plazo para aplicar las segundas dosis de la vacuna Pfizer permitirá vacunar a mucha más gente, teniendo en cuenta que las primeras dosis otorgan un grado de protección. El Instituto Nacional de Salud informó que las vacunas que se aplican en centros de vacunación como este en Corferias
son eficaces para los 60 linajes del virus. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Bogotá inicia mañana una nueva fase de vacunación. Empieza la inmunización para personas entre 45 y 49 años bajo la modalidad del pico y cédula. A partir de mañana empezará la vacunación para mayores de 45 años con pico y cédula en Bogotá. Para mañana serán aquellas personas cuya cédula termine en los números 0, 1, 2 y 3. Para el día viernes, aquellas que tengan cédula terminada en 4, 5 y 6. Y para el sábado, los que terminen en 7, 8 y 9. Tenga en cuenta que la inmunización para mayores de 50 años se seguirá haciendo sin pico y cédula ni agendamiento. La capital cerró este miércoles con 8.431 contagios. En otros temas, la Procuraduría abrió una investigación contra 2 directivos del Consejo Superior de la Judicatura por la compra de 51 camionetas para la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público indaga por qué el contrato, valorado en 13.000 millones de pesos, se suscribió en plena emergencia económica por el COVID-19. La Procuraduría pidió además un informe a Colombia Compra Eficiente para establecer si hubo sobrecostos. A punto de ser ley de la República quedó el nuevo Código Disciplinario Único, que le entrega facultades especiales a la Procuraduría General y al Presidente de la República para crear y definir cargos en el Ministerio Público. El Código Disciplinario Único, que se cambia por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue aprobado tanto en Senado como en Cámara de Representantes con la oposición del senador Gustavo Petro. Según Petro, el nuevo código desacata el mandato de la Corte y mantiene los superpoderes de la Procuraduría. En la Cámara, el artículo que más controversia causó es el que le da facultades al presidente Iván Duque para que modifique la planta de personal de la Procuraduría. La Procuraduría General de la República tiene una planta lo suficientemente grande para reasignar funciones y que de este proyecto no se desprenda la creación de un solo cargo, que ya sería excesivamente oneroso. No tiene por qué entregarle sus facultades al presidente, porque la gente dirá, tras de que no hacen nada, le entregan su trabajo para que lo haga el presidente de la República. Esto no es para darle puestos a los congresistas. Y las cosas se tienen que decir por su nombre. Esto no es mermelada. Esto es garantías constitucionales. La procuradora agradeció el apoyo de los congresistas. Estaré atenta para que esta ley solo haga una cosa: respetar la institucionalidad, no quitarle ni acabar la Procuraduría General de la Nación. Antes de pasar a sanción presidencial, el texto del nuevo Código Disciplinario Único será conciliado por Senado y Cámara. Luego de 15 intentos fallidos, Bogotá actualizará su estatuto orgánico. El proyecto, aprobado esta noche en último debate, permitirá crear nuevas localidades en la capital que tendrán gabinetes locales y mayor autonomía presupuestal. El nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá deroga el Decreto Ley 1421 de 1993. Permitirá que el número límite de las localidades de la ciudad sea actualizado en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial. Bogotá tendrá nuevas localidades. Vamos a fortalecer las localidades con mejores recursos, tanto presupuestales como en términos institucionales de coordinación entre entidades para mejorar la atención a los ciudadanos, y estableceremos mayores requisitos para el nombramiento de los alcaldes locales. Se creará también a cero costo un gabinete por localidad liderado por el alcalde local y conformado por delegados de cada secretaría distrital en el territorio. Las localidades también aumentarán su presupuesto del 10 al 12% del presupuesto distrital. El Congreso dio vía libre a la ley que permitirá a los padres de común acuerdo establecer el orden de los apellidos de los hijos. Es decir, no será obligatorio como hasta ahora que el apellido paterno esté en primer lugar. ¿Qué piensan los colombianos sobre esta nueva ley? El Centro Nacional de Consultoría realizó una encuesta para Noticentro 1 CMI sobre el tema. Una causa común que unió a dos orillas opuestas del aspecto político. Los representantes María José Pizarro de Los Decentes y Gustavo Londoño del Centro Democrático asumieron la autoría del proyecto que ahora permite a los padres consensuar el orden de los apellidos de los hijos. Se empiezan a romper imaginarios y se empiezan a romper también algunas tradiciones. ¿En qué sentido? En que la única forma en la que se reconocía la paternidad, de alguna manera se le daba un valor a la paternidad, era si el menor o la menor llevaba el apellido del padre. Se acaba así una tradición del siglo XIX traída de España. Son símbolos, son códigos que vienen ya arraigados en nuestra sociedad desde hace siglos y se empiezan a romper.
Noticentro 1 CMI consultó la opinión de los colombianos sobre la nueva ley. A la pregunta: el Congreso acaba de aprobar una ley que permite cambiar el orden de los apellidos. Es decir, las personas pueden escoger ponerle a su hijo primero el apellido del padre o primero el apellido de la madre, en el orden que decidan de común acuerdo. ¿Le parece justa esta ley y que contribuye a la equidad de género? El 63% respondió que sí y el 37% dijo no estar de acuerdo. Me parece bien, creo que tienen derecho a organizarlos como quieran. Genial, porque mamá solo es una, ¿no? Me parece irrelevante, ¿no? A mí en realidad no. Pues no me parece que sea como fundamental. Hay otras vainas que se deben trabajar como más a fondo en esos proyectos de ley que sí realmente afectan a la mujer. La ley no tendrá retroactividad. En caso de que el menor solo sea reconocido por uno de sus padres, este llevará los dos apellidos de quien lo reconoció. Y si quien lo reconoció solo tiene un apellido, este se podrá duplicar. El presidente Iván Duque presentó hoy las bases de la reforma fiscal que llevará el 20 de julio al Congreso. Anunció que propondrá una sobretasa a las rentas más altas, así como un estricto plan de austeridad en el gasto público. Al participar hoy en el acto de lanzamiento de la 40ª vitrina turística de ANATO, el presidente Iván Duque presentó los puntos centrales de la reforma fiscal que, según ratificó, no afectará a la clase media ni a los pobres. Como parar ese concepto de deducción del ICA en el 50%, tener una sobretasa en renta corporativa, hacer un gran esfuerzo en materia de exención de austeridad fiscal y hacer un esfuerzo adicional para luchar contra la evasión y la elusión. El sector empresarial recibió bien los anuncios del jefe de Estado. Un proyecto de reforma tributaria que es necesario para financiar las expectativas del gobierno, los programas sociales, no debe recaer en la clase media ni debe golpear a pensionados ni a las personas naturales. Duque también anunció que mientras se tramita la reforma fiscal, su gobierno extenderá hasta agosto de este año el ingreso solidario que debía terminar el 30 de junio. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre el impacto de la pandemia en las pérdidas de empleo de personas dedicadas al servicio doméstico. Según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo, una de las actividades más afectadas por la pandemia tiene que ver con los trabajadores domésticos despedidos por la crisis económica. Entre el 25% y el 50% se calcula que perdieron sus empleos en el mundo. En Colombia, el DANE informó que mientras en febrero de 2020, antes de la pandemia, 710.000 personas tenían un empleo doméstico, en abril del 2021 esa cifra se redujo dramáticamente a 492.000 personas. Para algunas compañeras que trabajaban todos los días, ahora las llaman 1 o 2 días. Las otras compañeras que se quedaron como internas se le incrementó el horario, el trabajo y no están recibiendo lo de ley. Las trabajadoras y trabajadores domésticos son catalogados hoy como una de las poblaciones más vulnerables por los estragos de la pandemia. El gobierno nacional se comprometió a financiar la segunda línea del metro de Bogotá. Así lo anunció hoy el presidente Iván Duque tras una reunión con la alcaldesa Claudia López. El presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López se reunieron hoy en la Casa de Nariño para iniciar los trámites para la financiación del 70% por parte del gobierno nacional de la segunda línea del metro de Bogotá, que se extendería hasta el sector de Suba. Bogotá no puede esperarse otros 60 años o 70 años y estudios y más estudios para ir diseñando su segunda línea. Hay que darle cabida y estructura a este proyecto. Ese proyecto es inversión. Ese proyecto es transformación. Duque recordó que su gobierno respalda también otras obras para Bogotá como la Aló Sur, Regiotrans y el Acceso Norte. Pues en una profunda crisis financiera están los sistemas de transporte del país. El servicio en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga está en aprietos por falta de recursos. La pandemia y el paro dejaron en rines los sistemas de transporte del país. Transmilenio, por ejemplo, tiene un déficit de más de 2 billones de pesos, por lo que están pidiendo al Consejo de Bogotá 1.2 billones para no suspender la operación, ya que los recursos disponibles alcanzan hasta julio. No puede haber reactivación del empleo en Bogotá y reactivación económica si no hay sistema de transporte público.
El hueco se hizo más grande por la caída en los usuarios. El sistema pasó de transportar 4 millones diarios a menos de 2 millones de personas. Barranquilla lleva 2 días sin el servicio de Transmetro. En marzo del 2020 se venían movilizando en promedio 145.000 usuarios día. Se presenta una disminución de usuarios, cayendo inclusive a 32.000 usuarios en el mes de abril. Los concesionarios de Transmetro dicen tener un déficit de 20.000 millones de pesos, por lo que se vieron en la obligación de parar. Por ahora se habilitaron rutas temporales con buses urbanos. En Cali, el sistema Mío está movilizando a 24.000 usuarios, cuando la cifra debería estar por encima de los 230.000. La dramática reducción ha causado millonarias pérdidas al sistema. El año 2020 perdimos cerca de 150.000 millones el sistema, la operación del sistema. Metrocali como ente gestor pierde cerca de 11.000 millones. Actualmente solo operan 33 de 71 rutas y el 90% de las estaciones quedaron vandalizadas. Sin el servicio de Metrolínea amanecieron varias zonas de Bucaramanga y Piedecuesta, debido al paro de los conductores del sistema por el no pago de sus salarios. 3 quincenas y ya hoy es 16 y arrancamos para la cuarta. Hemos tenido una baja demanda de los usuarios y por ende pues hace aún más gravoso el déficit operacional. La crisis económica de Transcaribe empeora con el paso de los días. Incluso el distrito de Cartagena estudia subirle 100 pesos al pasaje. Es una medida incorrecta y abusiva. Se calcula que el déficit operacional es de 5.000 millones de pesos mensuales. La Contraloría General denunció presuntas irregularidades en la entrega de subsidios para compra de vivienda de interés social. Alertas en la Contraloría General dicen que estas irregularidades se representan desde aportes a fallecidos hasta pagos realizados a personas que no cumplen con los requisitos. El informe también señala que 220 personas fueron beneficiadas por 19 cajas de compensación con el subsidio de vivienda por una suma de 7.000 millones de pesos. Una persona en Cartagena recibió un subsidio por 26 millones de pesos. También se reporta el pago a 272 personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos mensuales que suman un total de 5.285 millones, además del doble pago del subsidio. Asocaja respondió a través de un comunicado que se trata de una alerta temprana y que se comprometen a corregir cualquier anomalía y garantizar que los recursos lleguen a quienes lo necesitan. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció un plan de alivios financieros para los deudores morosos del sector agropecuario. De esta manera se pone en marcha el plan de alivios financieros para los agricultores luego de la ley que aprobó el Congreso de la República. Se beneficiará a 250.000 productores y se gestionará una cartera cercana a los 1.1 billones de pesos. Se busca sanear deudas del 30 de noviembre de 2020 hacia atrás o de años anteriores. Para proteger a esos campesinos que en el pasado tuvieron dificultades por cualquier tipo de circunstancia. Entre los beneficios están nuevos plazos de pago con condonación hasta del 80% del capital, suspensión del cobro judicial y pago a las tasas de interés por mora. Y hacer quitas de capital que pueden ir hasta el 80% en el caso de pequeños productores. Los productores que presentan mora por temas de afectación del clima, precios o desastres naturales podrán contactar al Banco Agrario, que ya tiene listo su plan de alivios. El gobierno nacional y autoridades locales buscan soluciones para fortalecer los planes ambientales en cultivos de aguacate Hass en el país. Ambientalistas advierten que los cultivos de aguacate Hass en el país necesitan fortalecer sus planes ambientales, sobre todo en el uso del agua, siendo un producto que requiere de grandes proporciones para su cadena productiva. La situación le está restando al uso del agua en otros cultivos como el sector cafetero en regiones como el Quindío. Nos quitan parte del agua. Por ejemplo, un aguacate está más o menos entre el 68 y 72% de agua. Cuando se exportan 100 toneladas de aguacate, se están yendo 70 toneladas de agua. Los caficultores hacen el llamado para equilibrar las cargas y los planes ambientales del sector agropecuario. Pero estamos viendo también que los cultivos de aguacate son agresivos con el medio ambiente y no tienen respeto alguno. Los ministerios de Agricultura y de Ambiente, además de corporaciones autónomas ambientales, trabajan en el tema, incluso en delimitación para estos cultivos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Informe bursátil.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,12% a 1.250 puntos. La acción del Banco AB Villas fue la que más subió, con una valorización de 9,50% a 4.380 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 8,05% a 260 pesos con 30 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,23% a 2.409 pesos. El precio de los combustibles permanecerá estable en junio. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el valor del galón de gasolina será en promedio de 8.525 pesos, mientras el diésel estará alrededor de los 8.394 pesos. Para el mes de junio no se trasladaron los incrementos en el precio internacional del petróleo al valor final. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.690 pesos con 56 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.650 pesos y la venden entre 1.700 pesos. Un euro cuesta 4.407 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.53 centavos. El azúcar se transó en 17,4 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.64 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.88 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.409 pesos. Ecopetrol lanzó un programa de acompañamiento e impulso a las pequeñas y medianas empresas denominado Ecopetrol Emprende. La compañía busca de esta manera estimular la reactivación económica. Ecopetrol es una empresa comprometida por Colombia. Un total de 444 MIPYMES ubicadas en 30 municipios de Colombia forman parte del programa Ecopetrol Emprende, una iniciativa que se desarrolla en alianza con la Corporación Incubadora de Empresas Créame. El objetivo es brindarles a las MIPYMES acompañamiento empresarial para el crecimiento y el desarrollo de su línea de negocio. Asomut Fupaz es una de ellas, una asociación de 14 mujeres de Cartagena dedicadas a las artesanías y modistería. Somos mujeres emprendedoras, con futuro, con visiones para el sostenimiento de nuestra familia, ya que la mayoría somos adultas, cabezas de hogar y víctimas de desplazamiento armado. Hemos aprendido mucho porque hemos aprendido cómo vender por internet, por las redes sociales, cómo tenemos que hacer. Son cosas que antes no lo hacíamos. O sea, es como una fuente más de venta, de surgimiento hacia nosotros. Ematuecop es una empresa conformada por 28 personas que presta servicios de ecoturismo en la Ciénaga La Virgen de Cartagena. Además de que nos dieron los insumos para poder seguir laborando y poder activarnos, ellos todavía nos siguen fortaleciendo en programas como el SER, como la persona, y ahorita estamos en unas capacitaciones de fortalecimiento empresarial. Ecopetrol Emprende es un programa que le apunta a la reactivación económica y a la generación y sostenimiento del empleo de las MIPYMES. El Ministerio Chino de Ambiente y la Autoridad de Seguridad Nuclear de China admitieron un incidente en una de sus centrales nucleares. Confirmaron que aumentó la radioactividad dentro de uno de los reactores. La central nuclear de Tianshan, que dispone de los únicos reactores EPR de última generación, sufrió una fuga radioactiva. Así lo reconocieron las autoridades chinas, pese a que inicialmente habían intentado ocultar el incidente. La Autoridad de Seguridad Nuclear del gigante asiático confirmó un alza de la radioactividad en el interior de uno de los reactores provocada por 5 barras de combustible dañadas, las cuales contienen pastillas de uranio y proporcionan la energía que hace funcionar a un reactor nuclear. Aunque aseguran que el aumento de la radioactividad en la planta se ubica en el parámetro reglamentario, pese a la preocupación internacional por el incidente en esta importante central nuclear china. La Organización Mundial de la Salud renombró la variante andina C37 como Lambda y la catalogó como de interés por el incremento en el número de casos que se están presentando en varias naciones latinoamericanas, incluida Colombia. De hecho, esta cepa ya fue detectada en pacientes de 29 países.
La variante C37, que fue detectada desde mediados de 2020 y cuya propagación se concentra principalmente en Perú y en Chile, donde se ha incrementado su transmisión durante los últimos 3 meses, ya generó inquietud en la Organización Mundial de la Salud, que renombró esta variante andina como Lambda, conforme a su reciente decisión de atribuir letras griegas para designar las mutaciones sin estigmatizar a los países donde se detectan. Además, la consideró de interés para observar su comportamiento en materia de poder de contagio, antes de una eventual inclusión en la categoría de variantes preocupantes como las alfa, beta, gamma y delta, aunque de momento la variante lambda ha sido detectada en 29 países. Informes científicos mostraron que la pandemia del COVID-19 creó las condiciones para la aparición en Brasil del superhongo Candida auris en las unidades de cuidados intensivos de varios hospitales de ese país. La ocupación completa y las salas desbordadas de pacientes fueron generando el ambiente ideal para que se desarrollara el microorganismo que ya fue detectado en al menos 11 pacientes. El superhongo es resistente a los medicamentos y puede llegar a ser fatal. La Unión Europea levantó las restricciones a los viajes no esenciales desde Estados Unidos, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y la respuesta a la pandemia del COVID-19 en la nación norteamericana. Bruselas también agregó a otras 5 naciones a esta lista de estados seguros y acordó eliminar la cláusula de reciprocidad para las regiones chinas de Macao y Hong Kong para permitir la entrada de los ciudadanos procedentes de estos lugares con independencia. Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción de Nicaragua, fue arrestado por el gobierno de Daniel Ortega, que lo acusa de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. Rivas Anduray es entonces el primer personaje no político objetivo de la persecución sandinista, que ya deja 12 opositores detenidos, entre ellos 4 precandidatos presidenciales, a quienes se les imputaron los mismos cargos que ahora debe enfrentar el banquero capturado. El ciclista colombiano Egan Bernal obsequió una bicicleta pintada con los colores de la bandera de Argentina al Papa Francisco. Presenta la noticia internacional. Tras superar el COVID-19, Egan Arley Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia a fines de mayo pasado, durante un encuentro público que tuvo lugar este miércoles en el Vaticano, se acercó al Papa Francisco. En nombre de Colombia, el deportista de 24 años le regaló al sumo pontífice una bicicleta y su maglia rosa de la última competencia. Yo creo que es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Mi familia es católica, yo soy católico, crecí en una familia católica y fue algo, o sea, no lo esperaba así, o sea, el sentir su presencia. Bernal contó que el Papa bromeó con él al preguntarle cuántos tintos se toma antes de las carreras. La colombiana Tatiana Toro fue escogida para dirigir el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas en Estados Unidos, uno de los centros más prestigiosos del mundo. Toro, quien es egresada de la Universidad Nacional, se viene desempeñando como profesora de matemáticas en la Universidad de Washington en Seattle. Asumirá su nuevo cargo el 1 de agosto de 2022 y se espera que permanezca en él hasta el 2027. Muy buenas noches. Después de un poco más de 20 años, por fin el Congreso de la República logró aprobar una reforma a la justicia. ¿En qué consiste básicamente lo que el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron? Nuestro invitado es el señor doctor Wilson Ruiz, ministro de Justicia. A ver, ministro, sobre este tema de la digitalización, ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso con semejantes expedientes archivados que hay en Colombia? Yo considero, Yamit, que darles un término exacto sería quedar mal con toda la opinión pública. Pero con los 100 millones de dólares que van a empezar a girar ahora en septiembre aproximadamente por parte del BID, ya desde luego se puede sacar la licitación pública y consideraríamos que en un año aproximadamente, en el 2022, se estaría empezando a digitalizar toda la justicia en Colombia. Esto te lo diría un ingeniero en sistemas experto. Yo podría hablar de 3, 4 años o 5 para poder que toda la justicia en Colombia esté funcionando adecuadamente. Ahora, ministro,
Otro de los grandes avances que hay que reconocer, aprobó el Congreso en la reforma a la justicia, es el de los jueces itinerantes. ¿En qué consiste esa modificación? Infortunadamente, Yamit, hubo una mala interpretación por parte de varios senadores y pensaron que era que se estaba acrecentando el presupuesto de la nación para poder contratar estos jueces itinerantes. No, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, maneja un presupuesto y desde luego dentro de ese presupuesto es donde funciona la rama judicial de nuestro país. Hemos detectado que muchos jueces en Colombia pueden tener 1.000 o 2.000 procesos en su despacho, como hay otros que pueden tener 50 o menos procesos. Estos son los jueces y magistrados que vamos a llamar para que sean jueces itinerantes y que en el momento en que se requiera, inmediatamente se trasladen a ese lugar inhóspito, a lo que llama el presidente de la República, Iván Duque Márquez, la Colombia profunda, y volver nuevamente a su lugar de origen a desempeñar la función que estaba desempeñando. Ahora, ministro, miren, lo que la gente más desea, especialmente la gente sin recursos, es tener acceso a la justicia. ¿De qué manera la reforma va a permitir que la gente de estratos 1 y 2, inclusive 3 y hasta 4, tenga acceso fácil y eficiente a la justicia y que la justicia funcione, que los jueces investiguen y fallen? Yamit, yo conozco la rama judicial desde adentro y yo sé lo que es el sufrimiento de la gente cuando espera tantos y tantos años para finalmente hallar luz al final de un camino que es bastante difícil y tortuoso. 25, 30 años esperando una justicia que a veces ni llega. La gente se está muriendo frente a un fallo que nunca llega. Por eso hay dos caminos muy importantes de esta reforma. El primero, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se está definitivamente profundizando allí. ¿Para qué? Para que la gente solucione sus problemas antes de acudir frente a una denuncia o a un proceso determinado. Y segundo, la base de la justicia digital, en el cual desde su casa van a poder interponer esas demandas, esos alegatos o contestar lo que estimen pertinente para poder que tenga una justicia ágil. De modo que aquí la gente va a tener un beneficio. Por ello he dicho que esta reforma a la justicia va a ser un beneficio para el ciudadano de a pie que tanto y tanto lo requería. Señor ministro, miren, la reforma también estableció que el 3% del presupuesto nacional sea para la justicia. Eso jamás había ocurrido, ni nadie lo había soñado. ¿Qué va a pasar para evitar que eso se burocratice, ministro? Sí, Yamid, efectivamente es un gran logro y por eso quiero felicitar a toda la rama judicial de nuestro país para decirles que eso va a ser un aumento progresivo. Es decir, arrancan con el 1.7 del presupuesto general de la nación y va a ser una forma progresiva hasta llegar al 3%. Yamid, es increíble que la OCDE nos dice que teníamos que Colombia contar con 65 jueces por cada 100.000 habitantes y actualmente tenemos 11. Pues con esta reforma a la justicia no pretendemos llegar a esa cifra de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, pero desde luego vamos a avanzar bastante porque la justicia requiere de más jueces, porque cada día aumenta más y más la demanda de justicia y tenemos menos jueces en nuestro país. De modo que bienvenida sea la reforma y eso desde luego hace parte del marco fiscal que se generará en los próximos años. Ministro, ¿cuántos jueces hay hoy en Colombia? Yamit, aproximadamente en Colombia tenemos entre jueces y magistrados aproximadamente 5.000. Los otros 25.000 que componen la rama judicial son empleados de la misma. Eso es insuficiente frente a un país que tiene más de 50 millones de habitantes. Yo conozco el caso de muchos jueces en nuestro país que tienen hasta 2.000, 2.500 procesos. Por eso es que muchas veces no hay una buena solución frente a los conflictos que se presentan allí. Por eso en la reforma a la justicia también estamos diciéndole que los jueces de la República tienen que hablar con un lenguaje claro y contundente. Otra cosa muy importante, al ciudadano no le interesa sentencias de 200 o 300 hojas. A él lo que le importa es que sea una sentencia breve y contundente y le digan por qué le dan la razón o por qué no se la dan.
Y ministro, usted aspira o la reforma permitiría elevar de 5.000 a cuántos jueces actuantes en Colombia. Yo pienso, Yamit, que cuando lleguemos en la forma progresiva, que sería el 3% que tú mencionaste, se pueden llegar en Colombia aproximadamente a unos 6.000 a 6.000 jueces, a 6.500 jueces de la República que nos pueden ayudar bastante. Pero itero esto, los jueces itinerantes van a funcionar muy bien también para descongestionar y los mecanismos de solución de conflictos. La justicia en Colombia jamás había tenido en presupuesto el 3% del presupuesto para funcionar. ¿Quién va a manejar esos recursos? Sí, Yamit, esos recursos los sigue manejando la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano competente para ello, el que administra los recursos de la rama judicial. Lo han hecho en una forma correcta y yo creo que es la mejor forma de que lo sigan haciendo. La pregunta final, señor ministro, mire, ¿y cómo se hace, señor ministro, para que se cumpla otra de las normas de la reforma, que es que se tenga acceso a la justicia como juez por méritos y no por recomendaciones y cosas de esas? Sí, Yamit, hay mucha gente en nuestro país que sueña con llegar a un cargo dentro de la rama judicial. Por eso es tan importante, primero, que tenga una formación, que la gente tenga toda la preparación idónea para ello, la especialidad a la cual va a aspirar, y desde luego, una vez aspire y obtenga el punto requerido, podrá ocupar esa vacante que se presente o el cargo nuevo que se esté creando. Otra cosa muy buena, Yamit, que se me estaba quedando, es lo de la reforma de la justicia que tiene que ver con la parte del género. Imagínese usted que el 50% de las mujeres y 50% hombres, cuando se conformen las listas dentro del Consejo Superior de la Judicatura, son las que van a llegar a las altas cortes. Quiere decir que dentro de muy poco vamos a tener en las altas cortes 50% mujeres y 50% hombres. De modo que hago una invitación muy cordial para que una vez la Corte Constitucional le haga el control automático a esta ley estatutaria de reforma de la justicia, podamos empezar a conformar las cortes mitad hombres y mitad mujeres. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias por haber aceptado su invitación y ojalá tenga mucha suerte en la aplicación de esta reforma de la justicia que se aprueba por primera vez en 25 años, ministro. Muy amable. Que tengan buena noche, Yamit. Hasta luego. Mil gracias, ministro. Muchas gracias. Y a ustedes también, televidentes, gracias por la audiencia y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.